Progress. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade. Sean todos bienvenidos a esta emisión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera, le damos las gracias por darnos este espacio. La emisión de hoy se titula Educación Socioemocional, Límites y Posibilidades. Y para hablar de ello, tenemos como invitada a una de las académicas más respetadas en nuestro país en esta línea de investigación, la doctora Ximena Chao Rebolledo, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Ximena, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto siempre compartir con colegas estos espacios de diálogo y de reflexión en torno a este tema, pues yo diría de gran importancia para quienes hacemos educación particularmente. Gracias, Ximena. Y antes de continuar, permítanme presentarles a nuestra invitada. Ella es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM. Estudió la maestría en Psicobiología en la Facultad de Psicología de la UNAM y tiene también una maestría en Psicología Cognitiva en la New York University en Estados Unidos y es licenciada en Física por la Universidad de las Américas, Puebla. Es miembro desde hace 10 años del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC de la Facultad de Psicología de la UNAM. La doctora Ximena Chao ha escrito numerosos artículos académicos en revistas indexadas y es desde hace 20 años profesora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, del Departamento de Educación y del Departamento de Psicología. Ha sido asesora en materia educativa de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe y de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la SEP, así como del Consejo Nacional para el Fomento Educativo, la UNESCO y UNICEF. La doctora Ximena Chao es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, la RIEB. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos de aprendizaje y formación de conceptos a partir de un enfoque sociocognitivo y neuropsicológico, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnologías digitales. Pues nuevamente, Ximena, muchas gracias e iniciamos para aprovechar este tiempo que tenemos que estás con nosotros. Ximena, seguramente esta pregunta ya te la han formulado cientos de veces, pero no puedo dejar de formularla. ¿Qué debemos entender por educación emocional? ¿Un enfoque? ¿Una estrategia? ¿Una terapia? Y sobre todo, ¿qué la hace necesaria para la educación actual? Te escuchamos, Ximena. A ver, esta es una pregunta muy importante para, como dicen, de abreboca para este diálogo. Voy a empezar diciendo qué no es la educación emocional, porque creo que eso a veces nos ayuda, sobre todo a ir acotando una definición. Entonces, de entrada me gustaría decir que la educación emocional, cuando hablamos de educación emocional o socioemocional o aprendizaje emocional, que podría ser otra traducción que a veces se hace del inglés, no estamos hablando de una terapia, eso es muy importante, porque finalmente, como lo dice su nombre, es un proceso educativo, tiene un componente pedagógico muy fuerte que nos advierte, en ese sentido, que no estamos hablando, ahora sí, de un enfoque solamente psicológico y mucho menos de un enfoque clínico o un enfoque que busca de alguna manera transformarse en un proceso terapéutico. Entonces, no es una terapia y por eso es que nos atrevimos en su momento a poner la educación socioemocional en el currículo nacional en México. Y es por eso que otros países también están apostando por hacer lo mismo, en tanto a justamente llevar al proceso pedagógico, curricular, educativo, un área que si bien trata el desarrollo de las emociones, no lo hace desde un enfoque terapéutico. Entonces, no es una terapia.
Y también es importante apuntalar aquí que la educación emocional tampoco es un proceso de autoayuda, porque esto suele ser también una confusión en creer que, bueno, que la educación emocional cae en ese rubro de la autoayuda. Como proceso educativo, la educación emocional, bueno, pues justamente cae en esta definición que tiene que ver con el desarrollo de capacidades, de habilidades, y hay quienes dicen que en realidad son competencias. Esa sería la postura del propio Rafael Vizquerra, por ejemplo. Y como todo proceso educativo también tiene un componente de alfabetización, es decir, hay que aprender, entre otras cosas, a nombrar los estados emocionales. Hay que aprender también desde el punto de vista, por ejemplo, de la regulación emocional, ciertas estrategias y ejercitarlas. Entonces, es en todo su contexto, en toda su definición, un proceso educativo que conlleva un componente de alfabetización y un componente de desarrollo, vamos a llamarle de capacidades, para buscar un punto medio que tiene como objetivo este proceso educativo fortalecer el desarrollo emocional y el desarrollo de estas capacidades sociales y emocionales. Y es importante nada más para terminar aquí con la definición que esta educación emocional es un proceso continuo y permanente, es para toda la vida, no es un proceso que termina o que tiene una graduación o una temporalidad cronológica, no es solamente para los pequeños, para los estudiantes de educación básica o para los jóvenes. En realidad, cuando se plantea el proyecto de educación emocional, lo que se está planteando es lo que le llaman un long life learning, es un proyecto de toda la vida, porque la vivencia y la expresión emocional, pues justamente es dinámica, se transforma a lo largo de la vida y por tanto tendríamos que ejercitar esta educación, practicar esta educación a lo largo de la vida. Qué bien que lo mencionas, Ximena, porque he escuchado en la mayoría de las personas que son ajenos a este tema, que lo ubican solamente para los niveles primario, secundario, dando a entender que no es necesario para el nivel, vamos a decir, universitario, la edad adulta. Pero tú lo has señalado muy bien. Esta educación o esta práctica pedagógica es útil en todos los niveles, en diferente intensidad en diferente grado, pero definitivamente es un proceso que lo requiere para el desarrollo personal de cada persona, ¿cierto, verdad? Así es decir, podríamos decir, así como en un mundo ideal, que podríamos adquirir las capacidades o las estrategias incluso para para el desarrollo de estas capacidades socioemocionales en un primer momento, a lo mejor durante la escolarización. Vamos a pensar así en un mundo ideal que fuimos a una escuela primaria, un preescolar incluso, y después a una secundaria y un bachillerato, donde trabajamos estas capacidades, en donde ejercitamos nuestra capacidad de regulación emocional, por ejemplo, nuestra conciencia emocional, la empatía, la colaboración, la resolución pacífica de conflictos, etcétera, etcétera. Vamos a pensar que así fue, porque nos tocó la suerte de estar en un momento histórico donde eso estaba en el currículo. Bueno, pues en la vida adulta, vale la pena aquí nada más señalar que hay que seguir practicando ejercitando estas capacidades. Hay que seguirlas ejercitando porque finalmente tienen que ver con las interacciones de vida. La educación emocional, si bien la proponemos para llevarla al currículo de la educación básica, en realidad es algo que necesitamos o debiéramos de trabajar a lo largo de la vida porque las emociones, la expresión emocional, el uso que le podemos dar a esta alfabetización y a este desarrollo de capacidades, pues finalmente las vamos a usar durante toda la vida. Cierto, y por si no quedaba claro, creo que la pandemia, los efectos de la pandemia nos vinieron a corroborar que este tipo de habilidades son súper necesarias en todo momento del desarrollo del ser humano. Absolutamente. Y bueno, sí, me lo mencionaste a Rafael Vizquerra y yo leí un artículo que escribiste junto con él en el 2021, en donde afirman que la educación emocional es una forma de prevención primaria, inespecífica y transferible.
¿Podrías abundar en ello para que el público que nos ve, los docentes que nos van a ver, puedan comprender la relevancia de desarrollar competencias emocionales? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de educación emocional, como en todo proceso educativo, hablamos de pues un acercamiento preventivo. La educación, yo diría, me atrevo a decir que es una de esas acciones preventivas, porque finalmente la acción pedagógica, la acción formativa, se anticipa a ciertas necesidades y desafíos que iremos a encontrar a lo largo de la vida. Y entonces la educación emocional en ese sentido no es la excepción. Cuando trabajamos la educación emocional, cuando hacemos esta alfabetización o ejercitamos estas capacidades sociales y emocionales, lo que estamos buscando es precisamente habilitar, formar a las personas que tengan herramientas, estrategias para anticiparse a situaciones, a desafíos que puedan encontrar a lo largo de su vida. Entonces, en ese sentido es que es preventiva. Y es preventiva inespecífica porque no está previniendo una situación concreta. Es decir, no estamos haciendo un ejercicio de prevención para la ansiedad, por ejemplo, o para enfrentar el fracaso, ¿no? De manera resiliente o con mentalidad de crecimiento, por poner un ejemplo. No, estamos, además de eso, habilitando esta educación, pues, para toda la vida, como decía yo hace un momento, no solamente para una situación específica. Que podemos ejemplificar y modelar ciertas capacidades y llevar a cabo cierto trabajo puntual en algunos escenarios, sí que podemos hacerlo, pero la intención general no es de, justamente, como decías, de prevención inespecífica. Primaria porque pues son habilidades fundamentales, es decir, ya no puedo decir que hace poco que empezamos a hablar de esto, porque en México al menos ya llevamos un lustro hablando de educación socioemocional. Y en el mundo, pues ya llevamos más de 2 décadas hablando de educación social y emocional. Entonces, me parece que aquí, cuando hablamos de que es una prevención primaria, es porque tiene que ver justamente con esas capacidades que debemos cultivar desde la primera infancia hasta, decíamos, a lo largo de la vida. Es decir, nos van a acompañar en el desarrollo integral de una persona. Si bien anteriormente o históricamente en el contexto de la escolarización se han enfocado o se ha enfocado el desarrollo de habilidades cognitivas o disciplinares específicas, el introducir la educación emocional, bueno, pues tiene que ver justamente con también declarar a estas capacidades sociales y emocionales como habilidades de atención primaria o de importancia primaria para el desarrollo. Ahora, regresando a tu pregunta, ¿por qué son inespecíficas y transferibles? Bueno, decíamos, no se abocan a un solo contexto o a una sola situación. Son habilidades que justamente son transversales, son abarcativas a lo largo de la vida y justamente tienen que ver en ese sentido con este conjunto de habilidades que llamamos habilidades para la vida y que por lo tanto pues son transferibles, ¿no? Decíamos. Entonces, en ese sentido es que se toca este tema desde esa perspectiva. Claro, y si me la permíteme, sé que hay matices, pero permíteme comentar esto. Yo he encontrado 2 posturas extremas en la mayoría de las personas cuando piensan en educación socioemocional. Algunas la consideran como la panacea para resolver los problemas que aquejan al sistema educativo, por ejemplo, la violencia escolar, ¿sí? O la eficacia académica. Y el otro extremo la considera como ornamental, como decorativa frente a las asignaturas duras, ¿no? O simplemente dicen es una moda. Son los 2 extremos. Ximena, con base en tu experiencia y en los estudios publicados sobre educación socioemocional, ¿cuáles son los límites y posibilidades de la aplicación de intervenciones o programas de educación socioemocional? Es decir, ¿qué no debemos de pedirle a la educación socioemocional? Esa es una muy buena manera de poner justamente los alcances, diría yo, de la educación. Porque como todo proyecto educativo, ¿verdad? Tiene
justamente sus fortalezas y sus alcances, sus limitaciones, ¿no? Es muy abarcativa, pero al mismo tiempo no atiende todo y no todo desde una misma perspectiva. Entonces, creo que aquí es interesante resaltar varias cuestiones. En su carácter preventivo, es decir, si la educación socioemocional se lleva al contexto educativo de una manera sostenida, es decir, cuidando los elementos que favorecen una buena implementación, vamos a llamarle así, y además se sostiene a lo largo del tiempo, lo que se ha encontrado incluso en estudios, en metaanálisis, por ejemplo, los que ha realizado Joseph Durlak, primero muy a principios de la década anterior y ahora nuevamente en el 22 con un nuevo estudio, un nuevo metaanálisis, lo que se encuentra en estos trabajos o los trabajos que realiza Pablo Fernández Berrocal de mediciones muy grandes de poblaciones en donde se implementa la educación emocional con estas características, es que efectivamente esos contextos en donde la educación socioemocional tiene una buena implementación, sostenida, pertinente, activa, etcétera, bueno, pues son contextos en donde hay un efecto significativo en la prevención, entre otras cosas, de el cuidado o asociada al cuidado de la salud mental y de la deserción escolar. Es decir, hay menos deserción escolar y el estudiantado tiene menos probabilidad de incurrir en riesgo psicosocial, que incluirían, bueno, pues este tipo de situaciones como las que mencionabas, ¿no? Afectaciones a la salud mental, incluso adicciones o incurrir incluso en conductas pues digamos, de vulneración personal y del contexto social. Es preventiva al acoso escolar, al famoso bullying también, los ambientes en donde se trabaja la educación emocional de esta manera, se previene el acoso escolar y finalmente también hay una relación, no de causa, sino correlacional con el desempeño académico. Y esto es muy importante de señalar, es decir, no es que sea la causa por la que mejora el desempeño académico, pero parecería que hay una relación entre los ambientes o climas escolares o de convivencia, de colaboración probablemente, de interacción educativa que se generan en los espacios que practican la educación emocional y el desempeño académico del estudiantado. Entonces, ahí sí que me aventuraría yo a decir que tiene esa capacidad abarcativa. Ahora, si no trabajamos la educación socioemocional con esta perspectiva, con esta mirada preventiva y por lo tanto con esta mirada sostenida, sostenible en el tiempo, etcétera, entonces una vez que se instala, vamos a llamar así, una situación aflictiva, un problema de salud mental, entonces la educación socioemocional ya no es suficiente, ¿verdad? Esto lo vimos con mucha claridad durante la pandemia, en donde estuvimos trabajando, conversando con varios actores educativos, varias escuelas, y entonces veíamos cómo en algunos grupos donde no había una situación, vamos a llamarle así, instalada, donde no había una situación que no se había podido prevenir o que no se prevenía a través de la educación emocional, como es el caso del deceso de un familiar o de un ser querido, ¿verdad? Entonces ahí ya la educación emocional no era suficiente. Había que recurrir ahora sí a un enfoque o a un recurso más de corte psicológico, probablemente de atención especializada en cuidados de la salud mental. Entonces, es ahí donde también decimos la educación socioemocional es un proceso pedagógico, no es un proceso psicológico y por lo tanto ahí ya hace el límite, ahí ya hace la frontera, por así decirlo, de su capacidad, digamos, de alcance, por así decirlo. Y esto que mencionas que es un proceso pedagógico, pareciera ser que es cuando las familias se desentienden de la educación socioemocional de sus hijos y le dejan toda la carga a los docentes o a la escuela. ¿Qué papel, si esto fuera un trípode, es la familia, el docente y la comunidad? La familia, ¿qué nos puedes decir? El papel de la familia, porque efectivamente los docentes sufren de mucho estrés porque todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, es culpa de los docentes en este aspecto de la educación. Yo creo que ahí tenemos una situación
que es de mucho mayor complejidad de lo que puede abarcar el propio enfoque pedagógico de la educación emocional. Yo creo que la escuela y la familia o la comunidad educativa, bueno, necesitan fortalecer ese lazo, esa intercomunicación que debiera de existir, porque finalmente, como dice ese proverbio africano, se requiere de todo un pueblo, de toda una tribu para educar a una persona, a un niño, a una niña. Entonces, la interrelación, el diálogo entre la comunidad de padres de familia, madres de familia y en la escuela, pues tendría que ser una mucho más rica, mucho más dialógica, ¿no? Sé que en algunos contextos esto no es así, sé que también en algunos otros no es fácil, pero sí quiero decir que cuando trabajamos la educación socioemocional, ahora regresando al tema, de forma sistémica, es decir, que tanto las familias como la escuela estamos, como dicen coloquialmente, en la misma página, hemos entendido que vamos a trabajar en función de este ejercitamiento, de este trabajo, de las capacidades socioemocionales, que no nos vamos solamente a apoyar en el condicionamiento de la conducta, por así decirlo, es decir, no vamos a trabajar solamente en base a castigos, a regaños o a premios, sino que realmente vamos a poner el foco en el desarrollo humano de la persona, y que eso a lo mejor va a llevar pues un tiempo, y por eso es sostenido a lo largo, ¿verdad?, del desarrollo de las personas, pues funciona mejor. Es decir, cuando hay un involucramiento voluntario por parte de las familias, esto funciona incluso mucho mejor. Y es por eso que varias metodologías, varias estrategias, incluso y materiales didácticos que hemos realizado algunos colegas para trabajar aquí en el contexto de la educación en México, buscan involucrar a la familia. De alguna manera u otra, es también llevar la educación emocional al seno de la familia, porque finalmente el estudiantado, ¿no?, los pequeños, los jóvenes, incluso los estudiantes universitarios, su vivencia emocional y las emociones que llevan consigo, pues son también producto de esas interacciones familiares, ¿no? Y entonces, pues justamente si queremos realmente hacer una educación integral, pues esta abarca también al contexto o a la ecología completa, podríamos decir, la ecología completa que de alguna manera define, por así decirlo, la vivencia emocional de una persona. Claro, y retomando lo que comentas de regresando al corazón de lo que es la educación socioemocional, esta relación o correlación positiva entre la educación socioemocional y esto que decíamos de mayor aprendizaje, puede contrarrestar el bullying, se debe a que se promueven no valores, sino el autoconocimiento, la autoestima, la resolución de conflictos, que es justamente de las carencias que tienen nuestro estudiantado actualmente, Ximena. A ver, yo creo que es como más multifactorial y yo te diría, la educación emocional tiene que ser con valores, porque no hay tal cosa como educación de las competencias emocionales sin valores. Los valores son una brújula que de alguna manera nos va a guiar precisamente en el uso de estas habilidades. Como un ejemplo, pongo la empatía, ¿no? Podemos ser empáticos en tanto a entender o ponernos en el lugar de la otra persona, pero la pregunta va a ser, bueno, ¿y para qué vamos a usar esa capacidad? ¿No? La vamos a usar para manipular a la otra persona, porque la entiendo muy bien, porque logro captar su forma de sentir, su forma de pensar, etcétera. O más bien voy a usar esa capacidad empática, por así decirlo, para ayudar a esa persona, para comprender una situación de conflicto en relación con esa persona, etcétera. Entonces, los valores es algo que tiene que estar ahí, particularmente, bueno, pues la ética, ¿no? La manera en la que nos conducimos, que utilizamos estas capacidades, no es distinta, no está separada. Es una educación emocional con valores, por así decirlo, o como le llaman, ¿no? Ya educación emocional y ética, porque claro que esto va de la mano, ¿no? Junto con pegado, como decimos. Entonces, en ese sentido, creo que lo que trabajamos
como estrategia de prevención para todas estas situaciones aflictivas que mencionas, el acoso escolar, lo mismo la convivencia en el aula, etcétera, pues me parece que lo que va generando buenos resultados es que vamos siendo más conscientes, por un lado, de la propia vivencia emocional. Todas y todos nosotros somos personas sintientes, vamos a llamarle así. Todo lo que nos mueve en esta vida, pues justamente son nuestras emociones. La manera en la que yo les explico, por ejemplo, a mis estudiantes, qué son las emociones y por qué es importante tener contacto con ellas, es las emociones son esa suerte de presupuesto energético que tiene un ser vivo, nosotros y otros seres vivos, para responder a las demandas internas y del contexto. Cuando no hay un equilibrio, entonces entramos en situaciones de estrés, es decir, cuando ahora hay un desequilibrio en contra, hay más demandas que recursos, entonces es que se genera estrés, se puede generar ansiedad, etcétera. Entonces, es trabajar con esa posibilidad de encontrar un equilibrio hasta incluso homeostático, ¿no? Podríamos decir, de que nos permita enfrentar situaciones retadoras en la vida. No de manera complaciente, no de manera sumisa, sino de forma resiliente, es decir, que podamos realmente ser asertivos en tanto a saber, por ejemplo, cuando una situación me genera enojo porque estoy percibiendo una injusticia, ¿no? Hay una situación de injusticia que me genera una respuesta emocional de enojo y entonces, ¿cómo voy a lidiar con ese enojo? El problema, como decía Aristóteles, no es enojarse, es saber expresar el enojo de la manera correcta, en el contexto adecuado, ¿verdad? Con la persona que sea más indicada para encontrar una resolución a esta situación. Entonces, en ese sentido, hacernos más conscientes de ese mundo emocional, aprender a nombrarlo, aprender a encontrar recursos cuando es necesario regular la intensidad, por ejemplo, que me está generando en términos de la activación corporal una emoción y que podría de alguna manera desembocar en una conducta impulsiva, bueno, pues eso también ayuda. Y por otro lado, trabajar habilidades como la empatía, decíamos hace un momento, pues me hace más consciente del otro. Y entonces aprender a apreciar al otro, a entender al otro y sobre todo a respetar al otro en su otredad, pues es otra de esas cuestiones que favorecen una convivencia mucho más pacífica, mucho más justa también y mucho más equitativa. Y entonces esta educación emocional con valores, por así decirlo, lo que nos permite es, a la vez que desarrollamos capacidades intrapersonales, vamos también construyendo una mayor conciencia y una mayor capacidad para lidiar con ese otro mundo interpersonal, por así decirlo, de una forma más pacífica, pero al mismo tiempo también más compasiva, ¿no? Más consciente de que el otro tiene un lugar importante, incluso cuando es muy diferente a mí. Sobre todo eso, claro. Caray, Ximena, nos acabas de recordar una tarea hercúlea con este pensamiento de Aristóteles que es del mismo tamaño, la máxima socrática de conócete a ti mismo. Así ¡Wow! Qué tremendas tareas, pero que son necesarias para poder desarrollarnos. Y en este sentido, Ximena, hablando de lo que son las estrategias, leí un artículo tuyo, también publicado el año pasado, que se llama El juego en la educación, una vía para el desarrollo del bienestar socioemocional, el cual recomiendo ampliamente a todos los docentes, les va a ayudar. Y que quería preguntarte, me quedé con esta inquietud. Mencionas ahí, inicias con una pregunta: ¿por qué nos gusta jugar con los otros? Y más precisamente me interesaría para que los docentes que nos están viendo, que nos dijeras qué juegos actúan como herramientas pedagógicas para fomentar el desarrollo de esos comportamientos prosociales, porque no es cualquier juego, tú lo comentas ahí en tu trabajo académico. Este es un artículo muy lindo, efectivamente, que escribimos con colegas de la Universidad Iberoamericana, con la doctora Jimena y la doctora Hilda Patiño, que están ahí, colegas del Departamento de Educación,
y que realmente fue una investigación muy, muy bonita en torno a este vínculo que existe entre la posibilidad de desarrollar capacidades socioemocionales y el desarrollo socioemocional. Yo quisiera, antes de entrar en el detalle, sí que compartir un poco, es decir, ¿por qué el juego? Es decir, ¿por qué nos interesa el tema del juego? Y aquí creo que para quienes hacemos educación, el juego es un importante ingrediente del proceso pedagógico o es una herramienta pedagógica, más directamente diciéndolo, muy importante, porque finalmente el jugar y el contexto del juego son una suerte de laboratorios que nos permiten experimentar la vida sin los riesgos o sin las amenazas o sin las consecuencias, ¿verdad? Que suceden en la vida misma y eso, por ejemplo, se ve clarísimo en los juegos simbólicos, en los juegos de roles, ¿verdad? Que nos permiten finalmente desarrollar capacidades y en ese sentido me atrevo a decir de todo tipo, ¿verdad? No solamente sociales, no solamente emocionales, sino también hay una gran capacidad en el juego para desarrollar habilidades analíticas, cognitivas, motrices, de lenguaje. Esas capacidades relacionadas con la cooperación, con el diálogo, con la negociación de acuerdos, ¿no? Cuando ponemos la regla de un juego, lo que estamos negociando justamente, pues son de alguna manera no solamente aquellos puntos en común, sino y sobre todo aquello en lo que no necesariamente vamos a coincidir con el otro, ¿no? Y al mismo tiempo en el juego también construimos significados compartidos. Otra vez el juego simbólico, el juego de roles nos permite ir construyendo un significado pues de lo que va siendo la recreación de escenarios o contextos específicos, ¿no? Y en ese sentido, en ese gran laboratorio que es el juego, pues vamos trabajando habilidades socioemocionales y que se pueden rápidamente, si pensamos en un escenario de jugabilidad, en un escenario de juego o del jugar, pues vamos entendiendo varias cosas. La primera es que todo juego es un aprendizaje experiencial. Todo juego está de alguna manera situado en una vivencia y en una experiencia directa, de tal suerte que encarnamos incluso en el juego esas emociones que experimenta, por ejemplo, el personaje que estamos interpretando, ¿no? Cuando jugamos a la familia, cuando jugamos a, no sé, a la escuela incluso, cuando jugamos a que somos bomberos o qué sé yo, experimentamos la emoción que pudiera experimentar el otro, ¿no? Cuando jugamos a la familia, por ejemplo, pues quizá vamos recreando desde una mirada empática aquello que vamos mirando fuera. Y eso justamente nos ayuda a desarrollar estas habilidades de conciencia social como la empatía, ¿no? Y nos permite a la vez explorar en nosotros mismos, pues justamente, y experimentar cuáles son las propias emociones o reacciones emocionales asociadas a esas vivencias. Es decir, ahí está implícitamente el autoconocimiento emocional o la conciencia emocional embebida en el juego. Casi todos los juegos, ahora pensemos en los juegos de equipos, en los juegos que implican la interrelación o la comunicación con otros, como serían los juegos de mesa, como el turista o las barajas, incluso el dominó, pues hay una interacción social inevitable que puede ser literalmente física, por ejemplo, cuando estoy en un juego motriz, ¿no? Como ese de brincar el burrito, brincar la cuerda, ayudarnos a escalar, las traes, ya casi nadie juega Doña Blanca, pero bueno, pues ese era un ejemplo de estas rondas de juegos, ¿no? Tochito o este tipo de situaciones. Ahí es muy evidente la interrelación social. La interrelación social no solamente verbal, sino también física. Y eso finalmente pues, nos ayuda a desarrollar justamente estas habilidades sociales que tienen que ver con la afectividad con el otro o junto con el otro. Ahí es en donde se pone de manifiesto, por ejemplo, nuestra capacidad de comunicación asertiva, ¿no? De poner un límite asertivamente, no confrontativamente, es decir,
¿Cómo hacemos para no pelearnos cuando el resultado no es el esperado, cuando alguien no cumplió la regla, cuando yo mismo tuve ciertas limitaciones a la hora de participar en un cierto juego porque no estoy de acuerdo con alguna situación? Entonces, manifestar, aprender a comunicar y aprender a escuchar, ¿no?, los demás, pues es algo fundamental que se da en estos ambientes de juego también. Y finalmente todo ello repercute en nuestra capacidad, o de alguna manera decanta en nuestra capacidad para resolver conflictos, ¿no? Finalmente nos pusimos de acuerdo, quién iba primero, cuáles eran los turnos. De ahí que los pequeños pues emplean estas estrategias de el zapatito blanco, el zapatito azul, y contamos, es decir, generamos reglas de convivencia que nos permiten resolver conflictos que se presentan en el juego, pero que a lo mejor después se van a presentar en la vida real, ¿no? Y entonces nos llevamos a algunos escenarios de la vida real, el chin champú y el piedra, papel o tijera, y entonces a ver quién le toca primero, etcétera. Es decir, todo esto viene del juego, en donde aprendemos a poner justamente estos límites, a comunicar de forma asertiva y a generar estas estrategias de convivencia. ¿Y qué decir del juego también? Voy a regresar al juego simbólico en términos de las capacidades para reflexionar y de autoconocimiento, ¿no? Los juegos justamente nos permiten en ese sentido también acercarnos a nuestra propia vivencia, ¿no? ¿Qué se siente perder en el juego, por ejemplo? ¿Cómo manejas la frustración cuando tú no ganaste, cuando de repente estás viendo que se te van las barajas, o en el turista ya perdiste, o qué sé yo? ¿Cómo manejas la frustración? ¿Tú cómo la vives? Me parece que esto es algo que en el juego es una oportunidad, como dicen, única, espléndida, para conocernos cómo respondemos ante una emoción que nos va a acompañar en más de un escenario en la vida, que es la frustración, ¿verdad? La frustración que a veces en el contexto de lo académico, sobre todo escolar, nos cuesta mucho trabajo lidiar con ello y nos resta a veces motivación para continuar, para perseverar. Entonces, el juego es un escenario excelente para ejercitar la autoconciencia hacia este tipo de emociones, pero también para generar estrategias para manejar o para regular esas emociones. ¿Cómo le hago para no perder la motivación de seguir jugando? Y cómo el equipo, por ejemplo, cuando es un juego social o cuando estamos trabajando, cuando estamos jugando, perdón, un juego de mesa por equipos, cómo el equipo puede entre ellos pues justamente generar una motivación grupal para no caer en una frustración que me paraliza, en una frustración que me nubla y no me deja continuar, o peor aún, en una frustración que me lleva a una respuesta impulsiva, exacerbada, ¿no? El típico de, pues yo ya no voy a jugar, yo ya me voy, ahí está el juego, ahí se ven, ¿no? ¿Cómo hacemos para manejar esas emociones aflictivas que después van a aparecer en la vida real? Y entonces, pues el juego es el lugar en donde podemos experimentar cómo nos sentimos y cómo trabajamos esa emoción. Y finalmente, también los juegos, en este aporte al desarrollo de las competencias emocionales, pues nos permiten específicamente, ahora sí ya de forma más focalizada, ejercitar habilidades emocionales. Si tú te acuerdas de ese juego de las estatuas de marfil, ¿te acuerdas ese que decía ya las estatuas de marfil y te quedabas quietecito? Pues en ese ejercicio tan sencillo en un niño pequeño de quédense todos quietecitos, estamos ejercitando la autorregulación. Es decir, no nos podemos mover. Entonces, es una función ejecutiva, básicamente es poner a nuestro lóbulo prefrontal del cerebro a decirle al resto del sistema musculoesquelético, no te muevas. Estamos ejercitando esas conexiones, por así decirlo, de estas funciones de planeación y decisión tan importantes para otros ámbitos en esos juegos tan inocentes, vamos a llamarle así, pero tan importantes para ejercitar el autocontrol, la autorregulación, etcétera, ¿no? Lo mismo cuando jugábamos teléfono descompuesto y entonces hay que transmitir el mensaje, hay que aprender a comunicar y a escuchar para que entonces podamos transmitir el mensaje con la mayor veracidad. Entonces, a mí realmente el juego, pues me parece que es el escenario perfecto para trabajar
entre otras muchas habilidades, las habilidades socioemocionales. Sí, qué importante que hayas traído a la mesa esta relevancia del juego, porque, y yo invitaría a los maestros, a los docentes que nos están viendo y nos van a ver, que regresen nuevamente a esta estrategia del juego para promover este tipo de competencias y sobre todo por los resultados que se obtienen, como tú bien lo comentas, Ximena, que es la negociación, el autocontrol, y en fin, que nos permiten contrarrestar un poco cuando se tiene poder patear el tablero y tener consecuencias imprevisibles para una sociedad, pero ya es otro tema. Pero sí que yo les recomiendo a los docentes, el artículo se llama El juego en la educación, una vía para el desarrollo del bienestar socioemocional, donde van a encontrar el sustento teórico y la evidencia empírica que manejó Ximena y un grupo de investigadores del más alto nivel. Quisiera, Sí, Anselmo, antes de que se me olvide, nada más acotar un punto súper importante en el juego, que es que el juego es ese espacio en donde nos podemos equivocar. Y eso es muy importante, porque para construir resiliencia, mentalidad de crecimiento, perseverancia, etcétera, es muy importante aprender a equivocarnos. Cuando no hay un espacio para hacer del error un ingrediente para el aprendizaje, entonces el error se convierte en una suerte de grillete que no nos deja avanzar y que nos detiene. Genera miedo, genera enojo, genera emociones que nos pueden llegar a paralizar. Y entonces yo diría más aún que jugar en el proceso de enseñanza nos da la posibilidad de equivocarnos. En el proceso de aprendizaje nos da la posibilidad de rectificar, de corroborar probablemente una movida, una teoría. Por ejemplo, cuando jugamos ajedrez, pues no me funcionó, ¿qué fue lo que hice mal? Es decir, es realmente una acción formativa en tanto a hacer un uso constructivo de ese espacio seguro que es el juego para aprender del error. Y entonces yo ahí animaría con mayor razón a todos quienes hacemos educación a que juguemos un rato, incluso, y por eso el enfoque de jugabilidad o de gamificación en el aprendizaje hoy tiene pues muchísimo realce, porque finalmente vamos, por un lado, aprendiendo la interacción en la vivencia de primera mano, pero por otro lado también la posibilidad de aprender desde nuestros errores. Vamos, como quien dice, afinando la estrategia, ¿no? Y eso es muy importante a lo largo de la vida y justamente para no caer en emociones, decíamos, que nos vayan a estancar o a paralizar, ¿verdad? En una respuesta, por ejemplo, de impotencia o de frustración o de sensación de fracaso que no puedo manejar. Hay que jugar. suscribo totalmente todo lo que comentas, Jimena, y esto nos lleva en lo que nos has comentado en el cara a cara. Y a distancia, Ximena, la pregunta entonces sería, ¿cuáles son los desafíos de enseñar educación emocional a distancia? Ahora con la pandemia, ya ves que modificamos la forma del proceso de enseñanza-aprendizaje y la tecnología que está muy presente en la educación. Entonces, la pregunta sería esa, ¿qué papel desempeña esta tecnología en las posibilidades de la educación socioemocional? A ver, esta es una pregunta interesantísima porque lo vimos en la pandemia, como bien dices, y creo que si algo aprendimos durante todas esas largas horas que estuvimos dando clase a distancia a través de una plataforma como esta de videoconferencia o incluso de manera síncrona en plataformas más en modalidad en línea, es que lo más importante para mantener la atención y el proceso de construcción de aprendizajes en estos medios es la participación. Si en la presencialidad la participación es importante, en la virtualidad es todavía más importante.
Es decir, no nos podemos conformar con las interacciones unidireccionales, ¿no? Catedráticas, en donde simplemente hay como una bajada de información al estudiantado, sino realmente es importante fomentar la interacción. Entonces, en la medida en la que este ingrediente de participación, de interacción dialógica está presente, podemos trabajar incluso las habilidades emocionales a través de este tipo de plataformas. Quiero decirte también que hoy en día la tecnología digital la estamos utilizando para trabajar habilidades emocionales incluso de forma asíncrona, a través de un montón de aplicaciones que ya hay, algunas de muy buena calidad. En la Universidad Iberoamericana desarrollamos una aplicación, de hecho, durante la pandemia, que se llama Soy Bienestar, gratuita, se puede bajar desde la tienda Android o la tienda Apple, y que a través de estas aplicaciones que instalamos, por ejemplo, en los teléfonos móviles o en plataforma web, vamos trabajando de manera autorregulada y acompañada por una retroalimentación de la propia plataforma, habilidades emocionales como la conciencia emocional a través de bitácoras en donde se nos van preguntando cuestiones a lo largo de la usabilidad de estas aplicaciones que nos permiten hacer una autorreflexión. Trabajamos la regulación emocional, por ejemplo, también a través de un seguimiento o de un programa para ejercitar, entre otras cosas, la atención plena, la respiración guiada, es decir, estrategias muy bien planeadas, con materiales de calidad y que permiten que la persona se apropie a su propio ritmo de este tipo de estrategias y herramientas para trabajar las competencias emocionales. Por supuesto que es un reto enorme, ahora regresando a la sincronicidad a distancia, en este escenario de videoconferencia, el que nuestros estudiantes más jóvenes, más pequeños, los del preescolar, por ejemplo, los vimos durante la pandemia, podamos sostener la atención. Ahí sí creo que hay un reto grande porque hay un proceso de maduración también de las funciones ejecutivas. Entonces yo diría, no busquemos trabajar en términos de medir la complejidad de lo que estamos haciendo, si sabiendo o adecuando al nivel de la maduración de la persona, si es que vamos a usar este tipo de plataformas. Pero yo no diría que la tecnología es una limitante, porque la tecnología finalmente nos posibilita, por ejemplo, ahora tener esta conversación. Más bien diría que lo que necesitamos es afinar nuestra estrategia de interacción o de intervención educativa. Necesitamos fomentar, sobre todo en estos ambientes, en la virtualidad, la participación, la autorreflexión, ¿verdad? El que los materiales o el trabajo que hagamos sea atractivo en términos de el contenido, en términos de otra vez, de la interacción que podemos tener con ese contenido o con esa actividad, y finalmente tener una buena retroalimentación, ya sea en la presencialidad remota, síncrona, o a través de estos dispositivos que menciono yo, asíncronos, que mucho de lo que permite el desarrollo de las capacidades emocionales a través de estas aplicaciones, pues es justamente la posibilidad de tener una buena retroalimentación, como dicen, un buen feedback de cuándo, cómo estoy ejercitando una capacidad u otra. Esto no quiere decir que es mucho más valioso la interacción cara a cara. Yo sí quiero decir y quiero enfatizar, no voy a romantizar nada, que efectivamente trabajar la educación emocional, las interacciones afectivas, aprender a reconocer el lenguaje no verbal de las emociones, la gestualidad, el lenguaje corporal, pues eso efectivamente sabemos que tiene mucho más eficacia, tiene mucho más poder, por así decirlo, cuando lo hacemos en un ambiente presencial, ¿no? Físicamente estamos ahí juntas y juntos, pues trabajando estas habilidades. Y en este punto, Ximena, tomando para resumir toda esta riqueza de reflexiones que nos has dado y para no idealizar, en tu experiencia, ¿qué características debe de tener una intervención educativa en educación emocional para que sea efectiva? En tu experiencia.
Esta es una pregunta, fíjate, muy estudiada, Anselmo. Hay muchos teóricos, Stephanie Jones, por ejemplo, del Laboratorio de Educación Emocional de la Universidad de Harvard, mismo este consorcio para la colaboración en educación emocional, CASEL, tan grande que hay en los Estados Unidos, el propio grupo del GROP en Barcelona con Rafael Vizquerra, etcétera, la RIEP. Es decir, este es un concepto muy estudiado y sabemos que hay 4 ingredientes que tienen que estar presentes en toda intervención de educación emocional y que son importantísimos para que esta educación funcione. En inglés se inventaron un acrónimo para estos 4 elementos, que es el acrónimo SAFE, S-A-F-E, ¿no? SAFE, así como de seguro en inglés, ¿no? Y nos viene bien también en español, no la palabra safe, porque esa no es en español, pero el acrónimo se puede traducir muy bien al español, porque esas 4 siglas, SAFE, lo que nos indican es, la S dice, toda intervención en educación emocional tiene que ser secuencial, es decir, tiene que prever el desarrollo gradual de las capacidades emocionales de manera que sea acorde primeramente al nivel de desarrollo y en segundo término al contexto en donde se da esta intervención. Entonces tiene que haber una secuencialidad, por así decirlo, en el proceso de desarrollo y por tanto en el proceso de diseño instruccional y por tanto en el proceso de implementación de esta intervención. Entonces tiene que ser secuencial. Toda acción educativa en educación emocional tiene que ser activa también, y ahí está la A. Tiene que ser activa en tanto a ser vivencial, experiencial y participativa. Tiene que implicar a quien aprende y a quien enseña en una interrelación activa. No se trata solamente en este apartado de alfabetización de conocer las definiciones, los conceptos o los nombres de las emociones, por así decirlo, o incluso no solamente conocer la teoría, por ejemplo, desde las neurociencias o desde la psicología, que estaría respaldando, ¿verdad?, estas intervenciones en educación emocional. Sí que es importante esa parte de alfabetización o de conocimiento teórico, pero no solamente. Lo más importante es vivir el ejercicio, por así decirlo, de las estrategias que se proponen, por ejemplo, para trabajar la regulación emocional, ¿verdad? Aprender incluso a percibir cómo se siente mi cuerpo cuando está enojado, cuando tiene miedo, cuando está sereno, cuando está alegre, cuando está entusiasmada, etcétera. Es importantísimo hacer esa conciencia vivencial. Y después, ¿cómo se sienten esas estrategias que me ayudan a calmar? Por ejemplo, cuando estoy muy agitado, muy enojado, muy asustado. ¿Y cómo se sienten esas estrategias? ¿Cómo se experimentan, por así decirlo? Cuando ahora lo que necesito más bien es activar, porque mi estado de ánimo pues está lánguido, está decaído, ¿no? Andamos de capa caída, decimos en el lenguaje coloquial, estamos apachurrados porque estamos aburridos o porque estamos tristes, melancólicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se percibe esa activación? Entonces, tiene que ser vivencial y experiencial, de tal suerte que le permita a la persona que está aprendiendo, pues no solamente reflexionar desde lo teórico, sino reflexionar desde la propia vivencia. Entonces ya fuimos por la S y por la A. La F del acrónimo refiere a que la educación emocional también tiene que ser focalizada, ¿verdad? Es muy importante focalizar el trabajo de la educación emocional en las competencias que vamos a desarrollar según el nivel de desarrollo, de maduración de las personas con las que vamos a trabajar y también acorde a las necesidades del contexto. En la medida en la que una intervención toma en consideración esta focalización en las competencias a desarrollar de acuerdo al nivel de maduración o de desarrollo de las personas y de acuerdo a las necesidades del contexto, es que es más efectiva esta intervención. Y finalmente, la última, la E del acrónimo SAFE, tiene que ver con que toda intervención en educación emocional debería de ser explícita. ¿En qué sentido explícita? Bueno, pues que debería de trabajar de forma muy clara y específica
esas capacidades o esas habilidades que vamos a abordar. Este último punto, sobre todo, cobra mucho valor en estas investigaciones o metaanálisis que mencionaba yo hace un momento al inicio de nuestra conversación. Uno de los hallazgos más importantes de las investigaciones del grupo de Durlach es justamente que en la medida en la que se trabajan de forma explícita las habilidades que se pretenden desarrollar, la manera en la que nos metemos a fondo a trabajar el autoconocimiento, la regulación emocional, la conciencia social, la empatía, la toma de decisiones, etcétera, es que se vuelve más efectiva la intervención y entonces, si además lo hacemos de manera sostenida en el tiempo, vamos a encontrar mejores resultados a la larga, digamos, a lo largo del proceso de desarrollo. Entonces, toda intervención en educación socioemocional, para que sea efectiva, necesita ser secuencial, activa, focalizada y explícita. No se nos va a olvidar ese acrónimo, Ximena. Te comenté al inicio que el tiempo vuela en este tipo de misión y la última pregunta que te quiero formular, también leí tu artículo que salió publicado post pandemia, que se llama Educar en contingencia durante la COVID-19 en México, un análisis desde las dimensiones pedagógica, tecnológica y socioemocional. En el capítulo 4 es donde está tu contribución académica con otros colegas. Entre la riqueza de los datos que encontré en ese texto académico y entre las variadas e importantes conclusiones, hay una que quiero traer a la mesa para que con esa concluyamos la emisión, Ximena. Dices ahí, bueno, comentan ahí que entre las conclusiones, que los docentes reportaron un grado o un cierto riesgo psicosocial, por ejemplo, mucho estrés o exceso de estrés, y en ese sentido te pido que si nos puedes comentar qué recomiendas a todos los docentes para crear hábitos de autocuidado, porque sí, la pandemia en diferentes niveles e intensidad nos dio a todos. Entonces nos sentiremos identificados con esos datos. Entonces, tú como voz autorizada, quería que nos comentaras qué recomiendas, qué nos dices para crear hábitos de autocuidado para todos. Yo lo primero que recomiendo es no juzgarnos cuando estamos pasando por un momento aflictivamente difícil, porque a veces solemos hablarnos en una voz interna pues bastante castigadora, diría yo, reprocha, ¿no? Esa voz que dice, es que no deberías de sentirte así, es que no aguantas nada, es que ya otra vez estás en una situación así o asá. Lo más importante es suspender esa voz juzgona, esa voz que no nos deja, pues justamente, validar lo que estamos sintiendo. En este campo de las capacidades emocionales, mismo de la inteligencia emocional, la regulación emocional empieza con la validación del estado emocional. Eso no quiere decir que lo vamos a dejar así nomás, ¿no? O que no le vamos a dar importancia. No, al revés. Quiere decir que nos permitimos, porque somos empáticos con nosotros mismos, pasar por esos momentos aflictivos. Yo creo que la pandemia fue justamente uno de esos momentos que nos agarró por sorpresa, con incertidumbre, y en algunos casos generó mucho dolor porque hubieron pérdidas importantes en las vidas de muchas personas. Y entonces necesitamos darnos ese permiso para sentir, como dice un autor muy reconocido, Mark Brackett, en este campo. Hay que darnos permiso para sentir todas las emociones. Esa es la primera recomendación. Y la segunda es regresar a esta definición que compartía yo hace un momento y que comparto con mis estudiantes. Las emociones son esa suerte de aviso acerca del presupuesto energético que tenemos en el organismo. Las emociones de alguna manera manifiestan, por un lado, las necesidades, por otro lado, los deseos, y por otro lado, en dónde están habiendo carencias en nuestras vidas, en donde ya nos estamos extralimitando, por así decirlo, cuando sentimos estrés, por ejemplo, en tanto a no contar o no tener
todos los recursos que necesitaríamos para enfrentar las demandas, tanto internas, por ejemplo, cuando estamos pasando por una situación difícil, o externas, cuando tenemos que resolver un montón de cosas y además hay tráfico, ¿no? En la Ciudad de México en particular. Entonces, ahí es importante concientizarnos de eso. Hay un presupuesto energético que necesitamos cuidar y se cuida no solamente ejercitando las capacidades emocionales, se cuida de manera integral. Durante la pandemia, algo que vimos dentro de esos riesgos psicosociales que mencionas es que no nos estábamos cuidando en la salud física, por ejemplo. Ese presupuesto energético pues vive justamente del funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo. Necesitamos dormir bien. Uno de los principales ingredientes para la regulación emocional es dormir bien. Otro ingrediente fundamental es la hidratación y no le damos tanta importancia. Hidratarnos con agua, porque el organismo necesita agua, no refresco, no café, no té, agua. Y es importante darle la importancia. Necesitamos comer bien. Tener una dieta balanceada ya suena como cliché, porque lo oímos por todos lados y lo oímos sobre todo en el contexto pues, del sobrepeso, de la diabetes, etcétera. Pero yo quiero decirles que Hipócrates no se equivocaba cuando decía que somos lo que comemos, no solamente en términos de la apariencia o de la salud física, también de la salud mental. Hoy sabemos la importancia que tiene nutrir a la flora intestinal de manera correcta, porque es la precursora de un montón de neurotransmisores que finalmente repercuten en la conducta emotiva. Entonces, una dieta alta en azúcar, una dieta alta en harinas muy procesadas o refinadas, una dieta alta en grasas saturadas, va a generar una flora intestinal que no va a favorecer la precursión o la producción de ciertos neurotransmisores que son fundamentales para el buen funcionamiento de la expresión emocional. Entonces, esos son ingredientes para mantener el presupuesto energético físico. A eso hay que sumarle aquellas actividades, aquellas estrategias que nos van a ayudar a cuidar del bienestar emocional específicamente. Y me permito hacer algunas sugerencias. Limitar el consumo de información a través de los dispositivos móviles. Es importante ponernos pues una regla no solamente de tiempo, sino también de calidad de la información. Sabemos que es muy adictivo estarle dando para arriba y para abajo al TikTok, al Instagram, etcétera. Pero necesitamos empezar a ser curadores de la información, no solamente en cantidad, sino en calidad, porque eso finalmente afecta el ánimo. Hoy sabemos que las noticias, por ejemplo, que aparecen en Twitter o que aparecen en Instagram y que tienen un componente de sorpresa o de enojo o de miedo excesivo, pues cambian el clima emocional en una persona o incluso en una comunidad. Entonces necesitamos ser curadores de lo que consumimos en términos de la información que hoy es tan abundante. Este es otro de los hallazgos que encontramos en ese estudio tan grande que hicimos durante la pandemia. La segunda cuestión para cuidar del bienestar emocional, pues ahora tiene que ver con también aprender a darnos una pausa. Vivimos vidas muy agitadas, vivimos una vida en donde creemos que si estamos muy atareados, muy ocupados, somos más productivos y esto es falso. Esto es totalmente falso. La gente más productiva, más creativa, es aquella que sabe administrar sus horas de trabajo y sus horas de esparcimiento, de ocio incluso, de tomarnos un momento simplemente para estar. Se nos está olvidando ese momento tan importante que es simplemente estar en el ocio, literalmente, mirando por la ventana cuando vamos en el transporte público, en el coche, mirar el paisaje que podamos tener a la mano, y ahí yo les diría, quienes tengan posibilidad de salir a caminar, a estar en la naturaleza, pues hoy sabemos también que estar en el aire libre, estar en contacto con la naturaleza, pues es una de esas pausas que nos hacen mucho bien. Hacer ejercicio en esas pausas activas ahora, no solamente contemplativas
o, pues digamos, pausas letárgicas, sino también pausas activas. Pasamos vidas muy sedentarias hoy en día. La pandemia fue uno de esos momentos en los que la sedentariedad aumentó drásticamente. Entrevistamos docentes que nos decían, bueno, es que a mí hasta me salieron varices de tantas horas que pasé sentado en el Zoom dando la clase, etcétera. Yo les diría, además de esas pausas contemplativas, además de esas pausas para ralentizar nuestra actividad cotidiana, hagamos pausas activas, salgamos a caminar, hagamos ejercicio, no tenemos que ser súper deportistas, basta con 30 minutos, 20 minutos de actividad física, de caminar, salir a dar la vuelta, si tienes una mascota, sacarlo a pasear, etcétera, ¿no? De manera que podamos ejercitar el cuerpo y favorecer con eso la oxigenación de nuestro cerebro, y eso va a cambiar netamente la calidad emocional y por supuesto de otros procesos metabólicos corporales. Y finalmente, darnos un tiempo para hacer aquello que no es necesario para el día a día, pero que nos da placer. Es decir, eso que llamábamos los hobbies, eso que decíamos, es que esto lo hago porque me gusta. Eso hay que darse un momento en la vida para hacerlo. Cocinar, leer, escuchar música, platicar con amigos, etcétera. Literalmente un hobby, ¿no? Armar, hacer, construir. Otra vez, regresar quizá al juego como un hobby. Yo diría, es importante recuperar ese tipo de prácticas, porque es ahí en donde encontramos, por así decirlo, la energía o el combustible que nos va a resarcir ese gasto energético que ponemos en otras cosas, en los pendientes del trabajo, en los traslados, en los conflictos diversos que se presentan en distintas esferas, con distintas personas, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que el docente, que además está en la primera línea de atención, está dejando su emocionalidad, su pensamiento, su energía al servicio de otros, y por eso hablamos de la vocación docente, pues es una de esas personas que necesita, y sobre todo trabajar ese presupuesto energético tan importante para tener una calidad docente, pues digamos, no solamente intelectual, sino de presencia, de interrelación con el otro, y que finalmente decanta en la parte socioafectiva. Wow, Jimena, qué riqueza de reflexiones nos has dado, y yo solo puedo glosar o añadir que hay que invertirle ese presupuesto energético, porque todos saldríamos ganando, como familia, como alumnos, como sociedad, porque habríamos gente o personas más autocontroladas, más autorrelegadas, más empáticas, más cooperativas. Y si no le invertimos ese presupuesto energético, desafortunadamente creo que todos salimos perdiendo, porque tendríamos relaciones insanas, codependencias y situaciones no prosociales, sino lo contrario. Yo creo que en esta agitación que caracteriza la vida hoy en día, ¿no? Nuestra vida cotidiana, llegamos a ciertos contextos y sobre todo a contextos importantes como la familia, con cierto ya cansancio, que después se traduce en hartazgo, que se traduce en bajos umbrales de tolerancia, y entonces eso hace que las conversaciones que se tienen que suscitar en esos ambientes, porque ahí está la crianza de los hijos, las relaciones de pareja, las relaciones con, pues, otros miembros de la familia extendida, los vecinos incluso, pues terminen en situaciones conflicto, ¿no? En situaciones de desesperación, en situaciones de reacciones impulsivas, porque ya estamos cansados, estamos ya con umbrales, ¿no? Muy, muy bajos, y entonces la respuesta es inmediata, esa respuesta impulsiva, esa respuesta emocional que nos está alertando de que aquí hay otra vez otra amenaza o otra situación de reto, ya no nos alcanza el presupuesto para atenderla de manera calma, y entonces necesitamos cuidarnos, necesitamos prevenir justamente. Cuando hablamos de educación emocional, hablamos de prevención, porque lo que estamos
cuidando es ese presupuesto energético, es mantener, por así decirlo, el estado de equilibrio o de homeostasis que nos permita, pues justamente, brindar la mayor calidad emocional en los distintos contextos en los que tenemos que interactuar. Por eso hoy se habla mucho de practicar disciplinas deportivas como el yoga, o también se habla mucho de la atención plena, como esto que le llaman el mindfulness o la meditación, porque finalmente lo que nos dan son esos momentos de pausa, esos momentos de parar un momento, volver a cargar los ánimos, volver a recuperar los bríos, pero ahora esos bríos productivos, los bríos creativos, los bríos que me generan motivación, etcétera. De manera que no nos tengamos que conformar con remedios rápidos como comer, beber o tendernos a ver la televisión, porque ya nos queremos, como dicen, olvidar de esos ajetreos, pero en realidad lo único que estamos haciendo es ponerle más información y no tan productiva a ese presupuesto energético. Totalmente de acuerdo contigo, Ximena, y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y solo me resta despedirme. Soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haberte tenido con nosotros, a la doctora Ximena Chao Rebolledo, académica de la Universidad Iberoamericana. Buenas noches